Hola, saludos. Qué bueno que estemos juntos otra vez para continuar este estudio del Evangelio de Mateo. Prepárate ahí en el capítulo 13 y desde ya nos encomendamos a nuestro buen Dios para que Él nos guíe en este tiempo. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria por todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos ahora por medio de tu Espíritu Santo a entender tu palabra y que la misma, Señor, transforme nuestra forma de vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos quedado la última vez en la explicación que da Jesús a sus discípulos de la parábola del trigo y la cizaña. Habíamos quedado en este punto en el versículo del pasaje que está en Mateo 13, 36 al 43 y vamos a continuar donde nos quedamos. Decía Jesús ahí en su explicación. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí dice que de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. El fin del siglo, o la siega, como también se le llama en la parábola, es el momento en que el Señor ejecutará su juicio sobre los que le rechazaron. Y pues definitivamente seguían los deseos del maligno. Ese es el fin del siglo. Ahora, en ese sentido, puede que a nosotros hoy día nos parezca que a los malos le va bien y que como que Dios no hace nada y a veces nos confunde esa situación. Pero créeme que aunque nos parezca que ellos no son castigados, en su momento Dios hará justicia y dará a cada cual su pago. Hay dos textos en los Salmos que es importante destacar a este respecto. Uno es Salmo 37, 7 al 9, que dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Dice el 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y el Salmo 73, también muy ejemplificante al respecto, dice en los versículos 2 al 3 y luego el 16 al 17 del Salmo 73, que en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y el 16 dice, cuando pensé para saber esto, me fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, saber que Dios tiene control de todo. Y como dice aquí los salmos, en su momento Él mostrará su justicia. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjate que los ángeles, según varios textos en la escritura, serán encargados por el Señor de recoger por un lado a los creyentes y por otro lado a los perdidos. Mira estos textos como ejemplos, para que podamos verlo. Mateo 24:31 dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en 2 Tesalonicenses 1:7 al 10 dice, a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Apocalipsis 14, 17 al 20 dice que salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Y en Mateo 24, perdón, hasta ahí con estos textos que hablan de cómo los ángeles son utilizados
por Dios, por el Señor, para llevar los justos a la vida eterna y los impíos a su juicio eterno. Y esta ciega, este momento ocurrirá después de la segunda venida de Cristo. Mateo 24, 29 al 30 dice que inmediatamente después de la tribulación, de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, dice ahí. Es decir, allí es donde ocurrirá entonces todo esto de la ciega y que ya hablamos en la anterior sesión. Entonces, para ver esto un poco más esquematizado y poder comprender los tiempos, tenemos este cuadro donde vemos aquí que la dispensación de la ley llegó hasta la primera venida de Cristo. Entonces ahí estuvo el ministerio terrenal de Cristo que fue desde su primera venida hasta Pentecostés, cuando ya él ha ascendido a los cielos y entonces envía el Espíritu Santo. Entonces, esto es seguido entonces de la era de la iglesia que va desde Pentecostés hasta el rapto de la iglesia que va a ocurrir justamente antes de la tribulación de 7 años. Y finalmente vendrá la segunda venida de Cristo que comienza con el Armagedón y es el periodo llamado la ciega. De tal manera que aquí, por ejemplo, ponemos en el tema de la iglesia este zigzag indicando que no sabemos la extensión de este tiempo. Ya van 2000 años y no sabemos cuántos más. Pero este periodo era de la iglesia que va de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia está incluido dentro del periodo que abarcan las parábolas del rey, de los misterios del reino, que van desde el ministerio terrenal de Cristo, que como sembrador fue el que primero vino a traer la semilla de la palabra del evangelio, hasta su segunda venida cuando es el tiempo de la siega. Todo esto abarca las parábolas, el periodo escrito en las parábolas de los misterios del reino, que contiene la era de la iglesia, pero abarca más que ella. Entonces, esto para que veamos esta relación de tiempos. Y después de la segunda venida vendrá el reino milenial de Cristo, donde Él será rey sobre toda la tierra en Jerusalén, con la nación de Israel como cabeza de naciones, y pues entrará en ella solamente aquellos que han aceptado al Señor. Entonces dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El eterno estado de dolor y sufrimiento de las almas que rechazan a Dios es enseñado en varios pasajes en la Escritura de forma reiterada. Es más, Jesucristo habló más del infierno que del cielo, y eso lo dice todo. De tal manera que no es algo para obviar, ni tampoco es para negar. No hay respaldo bíblico, por otro lado, para la doctrina herética del aniquilosianismo, que es aquella doctrina que dice que las almas de los pecadores van a ser aniquiladas y van a desaparecer, sino que la Escritura en reiteradas ocasiones habla de que van a permanecer en un estado eterno separados de Dios. Daniel, por ejemplo, 12:2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice allí. Y también en Mateo 3:12 dice que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y en Marcos 9:43 y 48 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, esta doctrina del aniquilocenismo que arguyen, por ejemplo, los testigos de Jehová, no tiene lugar en base a la Escritura. Los perdidos sencillamente permanecerán separados de los salvos y de Dios por toda la eternidad. En ese sentido es entender que es algo que no es porque Dios los obliga a esa situación, sino que por haberle rechazado llegan a esa situación. Dios quiere que todos sean salvos, que gocemos de su presencia por toda la eternidad, pero aquellos que por su libre albedrío le rechazan tendrán que acarrear las consecuencias de este estado de perpetua separación de Dios. Hay una historia interesante de un pastor que estaba en un restaurante cenando y en la mesa de al lado ve que habían dos señores discutiendo y uno de ellos se levanta enojado y le dice al otro, vete al infierno, y se va. Y el otro queda todo consternado con la perplejo del insulto del que le dice que se fuera al infierno. Y este pastor aprovecha la oportunidad y se acerca a la mesa del Señor y le dice,
Señor, Señor, no tiene que ir al infierno si usted no quiere. Y es así, nadie tiene que ir al infierno si no quiere. Realmente Dios le da oportunidad a todos para que vengan a Él. Se ha revelado de múltiples formas para que podamos creer en Él y de esa forma no tener que ir a ese destino de eterna perdición que no está hecho para los hombres. Así que no podemos culpar a Dios. Es elección del hombre si llega a esa condición o no. Dice que los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y crujir de dientes. Fíjate que los no salvos terminarán en el lugar que ha sido preparado en realidad para el diablo y los ángeles, no para ellos. Este lugar no fue preparado para el ser humano. Mateo 25:41 lo dice muy claramente. Dice que entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Los que lleguen a esa situación será por su desobediencia, por su terquedad, necedad, por su falta de obediencia al Señor. Apocalipsis 20, 10 y 15 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el que no se halló inscrito, dice el verso 15, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Pero no es un lugar preparado para el ser humano, sino para estos seres espirituales de maldad. Siempre que se menciona ese término, fíjate que ese término, el lloro y el crujir de dientes, siempre que se menciona, se refiere al juicio de los impíos. Fíjate en todos estos textos en Mateo 8:12, 13:42 y 50, Mateo 22:13, 24:51, 25:30 y Lucas 13:28, todos encierran esa frase, el lloro y el crujir de dientes, y todos en relación con el castigo eterno de los perdidos. Y ahí podríamos decir que el lloro representaría la tristeza, el dolor por verse perdidos para siempre. Entonces esto va a generar un lloro, un llanto perpetuo. Mientras que el crujir de dientes habla de esa actitud de impotencia, hasta de rebeldía, de enojo quizás por verse en esa condición por siempre. Entonces, realmente triste, triste la situación de aquellos que no acepten la oferta de salvación de nuestro Dios. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Al final, los justos serán llevados para estar por siempre en la presencia de Dios. Lo dicen textos como Daniel 12, 2 al 3. Daniel 12, 2 al 3 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y en Mateo 13:30, que es la parte de la parábola, explica muy gráficamente eso en la parábola donde dice el Señor que el Señor mismo, que es Él, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, que son los ángeles, recoged primero la cizaña, atarle manojo y quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, que es tipo de la presencia del Señor, es decir, de la patria celestial, del cielo. Entonces, eso habla de ese destino eterno de los que han sido justificados por la sangre de Jesucristo. Y dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesús cierra esta parábola con esta consabida frase, frase que llama a los oyentes y ojo, nos llama a nosotros hoy en día, esto es con nosotros también, nos llama a meditar seria y profundamente en la verdad que se acaba de compartir. Cuando vemos esa frase, el que tiene oídos para oír, que oiga, atención, detente, no pase muy superficialmente por eso, vuelve atrás, reléelo y que el Espíritu Santo te ayude a comprender, porque hay una verdad muy importante aquí en esto que el Señor nos llama a meditar. Y se espera cuando se hace este llamado a oír con verdadera interés, se espera que al comprender lo escuchado,
se tomen acciones consecuentes, es decir, que nos lleven a hacer algo con eso que acabamos de entender, de comprender. Entonces, esta frase siempre nos debe llevar a reflexionar de una forma mucho más profunda en lo que estamos leyendo y sobre todo a ponerlo en práctica, según el Espíritu nos lo muestre. Y bueno, aquí finaliza el Señor la explicación de la parábola del trigo y la cizaña y vamos a pasar entonces a la siguiente parábola. La encontramos en el versículo 44 de Mateo 13. Es una bastante corta y dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es otra parábola que no aparece en los otros sinópticos, solamente aparece aquí en Mateo 13:44, la parábola del tesoro, el tesoro en el campo. Así que vamos a entrar en ella. Primero, explicar algunas cosas. Los versículos 44 al 50, comenzando por este versículo 44 de la parábola del tesoro, desde aquí hasta el versículo 50, contienen las tres últimas parábolas de esta serie de 7 parábolas que encontramos en Mateo 13. Y el hecho de que estas tres parábolas se presenten inmediatamente después de esa explicación que el Señor dio a los discípulos de la parábola del trigo y la cizaña que acabamos de revisar, esto indicaría que estas tres parábolas se presenten justamente a continuación de esa explicación, indicaría que la dio Jesús, como ya explicamos en su momento, en la casa, ya aparte de las multitudes, ya habiendo despedido a las multitudes y estando en la casa a solas con los discípulos, indicaría esta secuencia de eventos que estas tres últimas parábolas fueron compartidas solamente con los discípulos y no con la multitud. Con la multitud compartió las 4 primeras, pero no les explicó ninguna. Con los discípulos compartió allá aparte las 3 últimas y le explicó por lo menos la del sembrador y la del trigo y la cizaña. Como vemos, siempre importante el hecho de estar más cerca del Señor, en más intimidad con Él, se recibe más. Al que más tiene, más le será dado. Ya eso lo explicamos en su momento. El hecho de que mientras más busques del Señor, mientras más cerca estés de Él, más revelación recibirás de Él. Entonces, como fue solamente explicado, compartida, perdón, a los discípulos, entendemos que el propósito de esta parábola sería revelar y no tanto esconder los misterios del reino de los cielos, porque ya leíamos en varias ocasiones en Mateo 13:11 que Él les dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. A la multitud, como había muchos que no creían en Él, pues sencillamente solamente les compartía las parábolas, pero no les daba revelación. A los discípulos trataba de que ellos pues comprendieran las verdades que encerraban estas parábolas. Eso es otro elemento que ya mencionamos en su tiempo. Entonces, aquí sí es importante para comprender mejor la parábola, aclarar algunos hechos. Primeramente, es entender que para aquella época, en la antigüedad, no habían estas instituciones bancarias y estos sitios seguros donde guardar dinero, donde guardar bienes, joyas y demás. Entonces, las personas, para guardar cosas valiosas, lo que acostumbraban a hacer era enterrarlas en su patio o a veces incluso dentro de la casa, porque los pisos podían ser de tierra y excavaban en un cuarto ahí en el piso y ahí enterraban monedas, joyas, etcétera, para guardarla de los ladrones o de ejércitos enemigos, porque esta era una región que estaba múltiples veces en conflictos con los persas, los egipcios, los asirios, los sirios, los romanos, etcétera, ejércitos que pasaban como Pedro por su casa por aquellas regiones de Palestina. O sencillamente los ladrones que podían estar intentando robar lo poco que pudieran tener. Vemos, por ejemplo, en Mateo 6:19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan. Esto de que minan es que cavaban en la tierra y encontraban lo que ellos habían ocultado en la tierra. Entonces, para protegerla de los ladrones, trataban de ocultarlo lo más posible. Y en Mateo
25:18, que es otra parábola, la parábola de los talentos, observa que en Mateo 25:18 dice que el que había recibido un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Ves? Lo escondió en la tierra porque era una práctica relativamente usual de aquellas regiones, aquellas épocas, el ocultar en la tierra ciertos bienes para que no fueran robados o llevados, por ejemplo, por ejércitos que pasaran por esas regiones. Esta es una práctica que puede parecer a nosotros poco inusual, pero realmente no era una práctica tan inusual. Por ejemplo, cuando los judíos fueron expulsados de España allá por el 1492, que fueron obligados o a convertirse o a abandonar España, muchos de ellos tuvieron que salir tan apresuradamente y pensando en la posibilidad de volver, enterraban algunos tesoros en sus tierras para volver después por ellos en algún momento. Y muchos fueron encontrados posteriormente por personas del área donde ellos habían estado viviendo. Inclusive en nuestro interior, sobre todo a principios del siglo XX, todavía se veía la práctica de gente guardar dinero en la tierra, los llamados entierros se le llamaban, de personas que sencillamente no había bancos en el interior o si acaso habían muy pocos o no eran para muchas personas de confianza. Entonces lo que hacían es que tenían algún dinerito, alguna prenda, alguna olla, la enterraban a veces en el piso de su casa, casas de tierra, pisos de tierra o en el patio. Y hubo gente que todavía en algún momento se contaba, recuerdo cuando era niño, que habían encontrado esos famosos entierros de personas que habían muerto dejando en su patio algunas cosas valiosas enterradas y fueron encontradas por otras personas. Así que no era una práctica tan rara como podría parecer. Ahora, según las disposiciones de la época antigua en Israel, lo que se encontrara en un terreno pertenecía al dueño del terreno. Es importante de tenerlo presente para comprender la parábola. No se nos dice en la parábola la razón por la que aquel hombre cavaba en el terreno. Podía haber sido un simple jornalero que fue mandado a hacer un trabajo en ese campo, o podría ser que hubiera alquilado el campo y estuviera trabajando en él. Sea como sea, no era el dueño del terreno, obviamente, para efectos de la parábola. Y en ese sentido, también acotar aquí que al interpretar las parábolas, los detalles secundarios de la misma solo tienen fines didácticos y no necesariamente tienen que ser explicados o interpretados cada uno de ellos. Entonces, no enredarse con qué y qué hacía él ahí y por qué estaba excavando. Los detalles secundarios solamente pueden en algunas ocasiones servir sencillamente de ilustración, pero no enfocarse tanto en esos detalles, siempre enfocarse en la verdad central que quiere la parábola ilustrar. Fíjate que después dice que el hombre encontró el tesoro sabiendo que el terreno no le pertenecía, lo oculta nuevamente, se va y vende todo lo que tiene y con eso le alcanza para comprar el terreno. Y dice que lo hace con gozo. Eso quiere decir que no le dolió haber vendido todo lo que tenía. Y con lo recaudado compró el terreno para así entonces sí hacerse con ese tesoro que seguramente era muy valioso. Evidentemente, si él se siente con gozo de haber hecho ese negocio, de vender todo lo que tenía para comprar el terreno y por tanto el tesoro, evidentemente ese tesoro valdría mucho más de lo que él tenía. Y ahí es donde se va a centrar el mensaje importante de esta parábola. Una parábola en ese sentido importante porque quizás te cuestiones de que por qué este hombre hace eso es trampa, porque él pudo haberle dicho al dueño del terreno que ese tesoro estaba ahí porque no le pertenecía y él ocultó la verdad. Ese tema, como te decía hace un momento, al interpretar las parábolas tenemos que tener cuidado de no perdernos en esos detalles. Una parábola, para empezar, no debe usarse para establecer doctrina, no debe usarse para fundamentar una doctrina, ni tampoco sus elementos secundarios deben usarse para establecer normas de ética y moral. La parábola está para ilustrar una verdad, no para que de ella saquemos conclusiones de cómo nos debemos conducir.
Fíjate el caso de Lucas 16, 1 al 8, que está la parábola del mayordomo infiel, que se entera que va a ser despedido y toma a todos los acreedores de su amo y les perdona todas sus deudas para después ser recibido en la casa de alguno de ellos. Y dice que fue elogiado por su sagacidad. Ahí lo que está enseñando la parábola no es la conducta de hacer trampa con los dineros ajenos, sino el hecho de invertir en cosas que de verdad valen más de lo que tenemos de momento. Entonces, tener en cuenta que la parábola no es para establecer normas de conducta, ni tampoco doctrina, es sencillamente para ilustrar una verdad. Así que eso es importante al interpretar las parábolas. Ahora, aquí la verdad más importante que tenemos que subrayar en esta parábola, para la persona, para toda persona que comprende y cree en el mensaje del Evangelio, la salvación en Cristo Jesús y la consiguiente entrada en el reino de los cielos es de un valor tan inestimable que todo lo que tuviera que entregar por alcanzarla le parecería poco. No hay suficiente, no hay sacrificio alguno que uno tuviera que hacer por la salvación en Cristo Jesús que vale para la vida eterna que se compare. Por tanto, no habrá nada que pudiera uno decir, ajo, pero es que voy a tener que dejar esto. Si uno de verdad entiende de qué se trata, no hay cosa que se le compare. Marcos, por ejemplo, Marcos 10, 29 al 30, dice Pablo, dice el Señor, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nada de lo que podamos en un momento sacrificar, si es que hay algo en este mundo, vale más que la vida eterna. Y en 1 Corintios 9, 24 al 27 dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en Filipenses 3, 7 al 9 dice el mismo Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No hay nada en este mundo que valga más que la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que ejemplifica esta parábola del tesoro encontrado. Ahora, aclarar aquí, recalcar, porque todos lo sabemos, que la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús. Lo dice Efesios 2:8, que todos conocemos, que somos salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero, cuando damos ese paso de fe, eso va a implicar en muchos casos que depongamos orgullo, prejuicios, incluso pecados que no queremos soltar, ideas equivocadas de que esta es mi religión o así me criaron, etcétera. Estar aferrados a valores humanos o a precondiciones, ideas preconcebidas, de tal manera que si hay cosas que tendríamos que en un momento sacrificar si fuera el caso. Inclusive puede ser que en un momento dado por aceptar a Jesucristo y declararnos cristianos, podemos ser objeto de burla de amigos, de compañeros de trabajo, compañeros de escuela o inclusive de nuestra propia familia. Entonces, sí hay cosas que en un momento dado tenemos muchas veces que poner a un lado, pero ciertamente la salvación es por gracia. Sin embargo, es tan valiosa, tan valiosa, tan valiosa que no hay nada en este mundo que se le compare. Y todo lo que tuviéramos que hacer por alcanzar esa salvación, sobre todo anteponer nuestro orgullo, nuestros prejuicios y demás, vale la pena. Siempre va a valer la pena. Nunca podemos soslayar esa verdad. Hasta aquí, por hoy,
nos quedamos con esta reflexión que de verdad que nos debe motivar a seguir adelante en el camino del Señor y nos encontramos en la próxima ocasión. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente.